Hay prioridades marcadas dentro de la palabra de Dios que usted no las puede. Se puede, pero Dios se desagrada. No las podemos invertir, no las podemos tergiversar, no las podemos sacar del orden y del contexto que tienen. Se debe hacer lo que Dios ha dicho. Y mire, hermano, ahí en el versículo 7 del mismo capítulo 13, dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios nos habla claramente acerca de la obediencia que tenemos, que se merecen nuestros pastores. ¿En qué vamos a fundamentar, a establecer nuestra obediencia? En la conducta de la persona. Si la conducta de ese pastor no era correcta, era una conducta desviada, no hay que obedecer. Si era un tramposo, tampoco usted tiene derecho a sujetarse a un tramposo, a uno que saca dinero prestado y que nunca paga. Ese es un tramposo y a esa persona no debe sujetarse. Esa no es su autoridad. La autoridad está basada en obediencia y en conducta. Y mire cómo dice claramente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No vaya a imitar a un tramposo, no vaya a imitar a un mentiroso. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede ser un pastor, cualquiera puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista. Que sea genuino es lo que cuesta encontrar. Hoy en el tiempo que vivimos hay una tracalada de apóstoles y profetas por todas partes, pero que tengan testimonio hay que buscarlos como aguja en un pajonal. No hay testimonio, no hay conducta, y lo que se debe imitar es la conducta, o sea, el testimonio. Bendito sea el Señor. El testimonio. El testimonio. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Eso es como si un padre de familia quiere que su hijo no fume cuando él tiene el cigarrillo en la mano. Que su hijo no sea borracho cuando él lo ha enseñado y le ha obligado a que beba en su propia casa. La conducta de un hombre de esos no se puede imitar, ni tampoco respetar. Por eso hay tanta rebelión, tanta rebeldía, porque el padre quiere decirle a su hijo: usted no puede ser un borracho, y él está ahí tambaleando, hediondo. Todavía las moscas vienen detrás. Cada uno tiene que presentar su conducta. Y cuando usted puede presentar su conducta, su testimonio, habla más que las palabras. Las palabras convencen, se oyen bonitas, pero el testimonio arrastra. El testimonio convence. Y en el tiempo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, lo que nos importa es la conducta, el testimonio de la persona.
Si no tiene testimonio, no sirve. No vale. El testimonio de la persona es lo que tiene valor. La riqueza grande, más grande de usted, no es el negocio que tiene, es su testimonio. Su testimonio. Su testimonio. Si usted no tiene testimonio, no importa lo que sepa, no importa los títulos que tenga, no importa las vacas, los caballos que tenga en la finca, no sirve. Estamos hablando del testimonio y de la obediencia. Alabado sea Dios, lo que Dios aprueba. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchos hijos de familia obedecen a otros, pero a sus padres no le obedecen. A otros, si le dice usted doble las rodillas, se las doblan. Pero a la madre o al padre le gritan. Son rebeldes, desobedientes a sus padres, como dice la Escritura, ingratos. Desobedientes a sus padres. Sin santidad, sin pureza, sin nada. Hay que saber a quién honra usted. ¿A quién va a honrar? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y en ese orden de honra hay que tener prioridades según las Escrituras. Prioridades. Y hay que tener el derecho bien establecido en cuanto a obediencia. Mire, hermano, en 1 Timoteo 5:17 hay unas páginas anteriores, dice, hablando de los que predican la palabra: los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿A quién tiene usted en doble honor? Y a quien le predica la palabra, a quien le enseña, a quien le instruye, lo tiene debajo de su suela. Y por eso la bendición a muchos se detiene, hermano. La bendición de muchos se detiene. La bendición pasa de largo. Porque Dios va a bendecir la obediencia. Dios va a repeler y contraatacar la desobediencia que se constituye en una maldición en el hombre. Poder en la sangre de Cristo. A Dios sea la gloria para siempre. Y hermano, la obediencia, según 2 Corintios 10, la obediencia tiene que llegar a perfeccionarse. Si no se perfecciona, será una obediencia llena de defectos, de distorsiones, de cuando me convenga, dicen algunos. Cuando me convenga, obedezco. Cuando no, no obedezco. Capítulo 10, 2 Corintios 10, 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo va a castigar usted la desobediencia? Cuando la obediencia se perfeccione. Cuando ya deje de ser desobediente. Cuando ya deje de ser rebelde, entonces empieza la obediencia a manifestarse. Mientras tanto, no lo es. La obediencia a medias es desobediencia. Eso es como una verdad a medias, es mentira. Es como un ladrón que simplemente dice, no, pero yo solo me robé un quetzal. ¿Qué tanto es eso? Pues es ladrón el que se roba uno como el que se roba 1.000.000. La obediencia tiene que perfeccionarse. Y se va perfeccionando cuando se lleva todo pensamiento distorsionado, se va llevando ese pensamiento distorsionado a la obediencia a Cristo. Y es un pensamiento, no es un hecho, es un pensamiento. Cuando se le viene un pensamiento de rebeldía, la persona que está luchando por ser obediente tiene que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevarlo preso. Le vino un pensamiento de rebeldía, de hacer lo que le dé la gana. Hermano, hay que ponerlo preso y llevarlo cautivo a la obediencia. Y entonces, estando prontos también, hay que estar dispuestos y prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia sea perfecta. La obediencia es un proceso. No es que la persona nació obediente o que se convirtió a Cristo y ya es obediente. No, hermano, hay gente que va a estar dentro de las iglesias y nunca tendrá la obediencia en el corazón. Nunca. Está ahí el bulto, pero él hace lo que le da la gana, lo que la mente le dice, porque está dirigido por la desobediencia. Ya vimos solo la obediencia, lo que hay que hacer para ser obediente. Pero la desobediencia es una maldición. Y la palabra desobediencia es la resistencia a las exigencias o mandatos del poder establecido. Cada persona que ha conocido al Señor Jesucristo tiene pleno conocimiento. Pleno conocimiento de lo que significa obedecer o desobedecer. A ver, levante la mano los que tienen pleno conocimiento qué es desobediencia y qué es obediencia. Yo quiero ver su mano levantada. A ver. Hay algunos que no tienen pleno conocimiento, pues ahorita se lo enseño. Ahorita les voy a enseñar. Estos estudios no son como para que descienda un Pentecostés.
Es para buscar usted una pomadita y sobarse después. El Pentecostés no va a descender aquí, va a descender después, que ya la obediencia se perfeccione. Alabado sea Dios. Pero qué importante es saber que la desobediencia es una resistencia. La persona hace resistencia. Y en muchas ocasiones, cuando se está predicando la palabra, cuando la palabra de Dios empieza a llegarle a la vida de la persona desobediente, hace una resistencia tremenda. No quiere oír eso. Y mucho menos alabar a Dios, y mucho menos abrir la boca y decir aleluya. Hermano, decir aleluya es tan fácil, pero hay muchos que no lo pueden hacer. A ver, dígalo usted, aunque sea con mascarilla, pero dígalo. Es súper fácil. Y es una palabra que no tiene traducciones. Cualquier parte del mundo usted oye, aleluya. Alabado sea el Señor. Dije que cada persona que ha conocido al Señor Jesucristo tiene pleno conocimiento de lo que significa obedecer o desobedecer. Nadie en el cristianismo es ignorante de esto. Nadie. El pecado de la desobediencia es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. Hay gente que dice, yo no quiero obedecer eso, yo no me sujeto a eso. Pues entiéndalo por la palabra. Yo no le voy a hablar por argumentos. No me gusta hablar argumentos míos. De hecho, que en el mundo hay recopilados por lo menos de 11 a 12 desobediencias extraordinarias en la tierra, sobresalientes que marcaron el mundo. Pero ¿qué nos interesa ponernos a averiguar, a traer aquí a un Hitler? Eso no edifica. La palabra es la que nos edifica. La palabra es la que nos desafía. Pero sí le voy a mostrar, gloria a Dios, el Dios Altísimo nos dice ahí en Santiago, apóstol, su epístola de Santiago, el capítulo 4, versículo 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora pregunto de nuevo, ¿cuántos saben obedecer? Si usted sabe obedecer, pero no obedece, está en pecado. ¿O no es así? Aquí dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe qué es obedecer, pero no quiere obedecer, pues está en pecado. Alabado sea el Señor. Tenemos en esta parte de la desobediencia, tenemos, hermano, a alguien que por él y por ellos, en el caso de Adán, usted puede buscar en cualquier libro, en cualquier medio de información, la persona
más desobediente que haya existido en la tierra, que haya cometido la desobediencia más horrible en el mundo, se llamó Adán y Eva. Y mira, hermano, no solamente pagó un precio enormemente caro y terrible, él, todos nosotros, a consecuencia de la desobediencia de ese hombre y de esa mujer, estamos aquí en esta tierra pasando penalidades. Eso es como cuando hay un accidente en la calle y se mataron varios, hubieron varios muertos en el accidente, y cuando la policía va a averiguar por el chofer que causó el accidente, iba borracho. ¿Qué tendrían que hacer? Enviarle un mensaje de una vez a la cervecera nacional y darle gracias por la muerte de esa familia. Cuando usted esté pasando penalidades duras, que ya no pueda seguir el camino, diga gracias a doña Eva y a don Adán. Gracias. Estamos aquí que no podemos pagar el alquiler. Gracias a doña Eva. Mire bien, el capítulo 2, verso de Génesis, verso 18, dice la palabra: capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el acto de obediencia que Dios estableció. No fue definitivamente el fruto literal de un árbol que causó la muerte espiritual y eterna para muchos. Fue la desobediencia. Algunos ilustran un árbol con unas manzanas y dicen que Eva se comió una manzana y le dio un pedazo a Adán y lo desbarató con eso. Puede ser manzano, puede ser naranjas, puede ser, en el Edén había innumerables árboles frutales. Lo que hizo que el pecado fuera concebido y fuera ejecutado y fuera hecho, fue la desobediencia. Mire, hermano, Adán ni cayó en adulterio porque no habían más mujeres, ni Eva cayó en adulterio, ni cayeron en robo porque no había a quien robarle. ¿A quién le robaban? A los leones, a los tigres. No había de quién hablar mal, porque no habían más. No había a quien mentirle. Pero el diablo trabajó por la desobediencia, porque Satanás sabía que había sido vomitado, echado del cielo eterno. Había sido echado por desobediente, por rebelde. Fue echado a la tierra.
Y entonces allí el acto fue de desobediencia. ¿Por qué? Porque el capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente: al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una maldición, hermano, desde que nace hasta que termina sus días. Por un solo desobediente. La desobediencia trae maldiciones. Es una maldición. Y cuando se desobedece a la palabra, a lo establecido por Dios, el hombre se acarrea problemas muy fuertes en su vida. Alabado sea Dios. Hemos leído muchas veces lo que está escrito en el capítulo 5 del primer libro del profeta Samuel, pero lo traemos porque aquel hombre que Dios había levantado de la nada, primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios levantó a ese hombre llamado Saúl de la nada. Lo bendijo, lo levantó, lo puso por príncipe, por rey en Israel. El pecado de este hombre no consistió en adulterio, no consistió en que se fue a emborrachar, no consistió en robo, ni asaltos, ni nada de eso. Sencillamente su desgracia vino, porque fue una desgracia que él mismo tuvo que abalanzarse sobre su propia lanza y matarse de la angustia y la desesperación de la maldición que había conseguido